Hola, esta es la sesión 19 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB y hoy lo que mostraré es cómo hacer el cálculo de transformadas de Fourier para funciones bidimensionales. Es decir, vamos a mostrar cómo hacer el cálculo de transformadas de Fourier a imágenes. Este tutorial, como los anteriores, también está dedicado a la niña Coyon. Bien, y entonces la vez pasada mostramos cómo si partíamos de una función conocida y continua en el dominio del tiempo, usamos el tiempo porque allí mostramos cómo hacer el cálculo de transformadas de Fourier para funciones unidimensionales, cómo, dado que no tenemos acceso a toda la función, sino a una versión muestreada de ella, y que además no tenemos acceso tampoco a una cantidad infinita de datos, sino solamente una cantidad finita pues, de ellos, pues el efecto del muestreo y el truncamiento de los datos nos daba como resultado una función, una transformada de Fourier que tiene más o menos esta forma. En realidad no son las líneas punteadas, sino que la transformada de Fourier simplemente son las flechitas. Vimos cómo si la transformada de Fourier de esta función debería tener esta forma, como el resultado fue más o menos este. Entonces, como efecto del muestreo y el truncamiento de la función en el tiempo, pues se obtiene una transformada de Fourier que es periódica cuando no lo debería ser. Y por otra aparece un fenómeno acá que se llama el aliasing, de que, bueno, ese es por el efecto del truncamiento, de que la función, si la transformada de Fourier debería ir a cero, en realidad ahorita aparece como subida sobre un nivel de offset. Bueno, esto es un problema, uno de los que aparecieron. Otro es la periodicidad de la función y un problema adicional que es introducido por la forma como está programada la rutina de cálculo de transformadas de Fourier en MATLAB, y es de que el MATLAB nos muestra la transformada de Fourier que va desde la frecuencia cero hasta la frecuencia, hasta dos veces la frecuencia de Nyquist del problema. Y eso pues no es un problema, pero hay que tener cuidado a la hora de interpretar la transformada de Fourier, porque en realidad lo que nos interesa, o sea, si nos ponemos nuestra ventanita de resultados como lo que está mostrando aquí, nos indicaría que la transformada de Fourier de esta función es una cosa que hace así, y en realidad no es así, o sea, debe ser algo que es de esta forma, y eso es debido en realidad a la forma como está calculada la transformada de Fourier en este entorno de programación. Entonces, bueno, el mismo entorno trae una rutina para eh, desplazar la ventana en la que se visualiza la transformada de Fourier. Y entonces uno le dice al MATLAB, muéstrame los resultados, pero que van desde menos la frecuencia de Nyquist hasta más la frecuencia de Nyquist, y eso se hace mediante este par de comandos. Bueno, el comando FFT Shift, que permite desplazar la ventana en la que se van a visualizar los resultados, y el comando FFT, que bueno, para variables unidimensionales permite hacer el cálculo de la transformada de Fourier. Sin embargo, hoy lo que voy a mostrar es cómo hacer el cálculo de transformadas de Fourier para dos dimensiones, para imágenes. Y allí el comando FFT migra a FFT2. Entonces, bueno, para ilustrar esto voy a usar como ejemplo esta imagen, que es un patrón de franjas cosenoidales, que ya sabíamos, vimos en el tutorial. Aquí dejo el link por si alguien lo quiere revisar. Ahí se muestra un poco en la versión gráfica del detalle de las matemáticas para llegar a esto. Y entonces vimos en ese tutorial cómo la transformada de Fourier de una función coseno pues eran dos deltas de Dirac. Ahora, como tenemos una imagen, esas deltas de Dirac deben permanecer, pero pues ya bueno, vamos a ver cómo van a resultar, ¿no? Entonces, entremos en materia acá con nuestro programa vamos a hacer el cálculo del script. Vamos a escribir el script, perdón, en MATLAB a ver cómo resulta. Entonces, pues lo primero que quiero hacer es construir la imagen. Para eso creemos una variable n que nos va a indicar el tamaño de la imagen. Vamos a hacer una imagen de 256 píxeles. Y pues para construir la imagen partimos creando primero el dominio del problema, una grilla. Entonces decimos que el problema va a estar definido para variables x y y que van a variar desde -1 hasta 1 y queremos n datos en ese dominio. Ok, ese es
Ahí tenemos ya el dominio del problema definido. Y bueno, con el dominio definido, pues voy a crear una variable que se llama testImage, que va a ser nuestra imagen propiamente dicha. Y esa imagen pues la vamos a definir. Antes de definirla en dos dimensiones, voy a mostrar cómo la programamos en una dimensión para hacer la analogía a cómo va a ser ahora en dos dimensiones. Entonces, en una dimensión, para una función cosenoidal, dijimos simplemente coseno de 2 por pi por la frecuencia, ahí le dijimos 10, por el tiempo, que era nuestra variable en una dimensión. Sin embargo, como ahora tenemos dos dimensiones, entonces esta variable ya no va a ser t, sino que va a ser el x y el y no va a aparecer una única frecuencia, que en ese caso era 10 para el t, sino que ahorita va a aparecer una frecuencia para la variable x y una frecuencia para la variable y. Entonces, en vez de poner 10t, acá lo que podemos hacer es definir nuestra función así como 10 por x más 10 por y. Bien, esto en realidad solamente es un producto interno y de cómo resulta, pero quiero mostrar eso en otro tutorial que luego quiero hacer sobre el cálculo de transformadas de Fourier, damos el detalle detrás de Fourier. Bien, entonces esto es nuestra imagen de franjas, vamos a visualizarla. En el tutorial 17 mostré cómo visualizar algunas imágenes en MATLAB. Entonces hoy, bueno, quiero usar el comando image sc para visualizar esto. Entonces decimos test image y bueno, mostremos esto en la figura 1. A ver cómo resulta. Entonces si le decimos, corremos nuestro comando, acá tenemos, esta es nuestro patrón de franjas. Esta forma como la he visualizado usando el image, no es, digamos, como la mejor forma de mostrarlo. Por una parte, nótense que estas matrices, la matriz de imagen, debe ser una matriz cuadrada. Es una matriz de 256 por 256, tipo double. Sin embargo, usando el image así solito, como viene definido en el MATLAB, él pone, pues, el axis lo calcula por defecto según el tamaño de la imagen, ¿no? Y eso es un problema, porque pues, la imagen que es cuadrada aquí ya se está viendo rectangular. Entonces, para evitar eso, para lograr que la imagen, de que cada píxel de la pantalla sea, perdón, que cada dato de la pantalla ocupe un píxel de la pantalla, entonces uno al ImageSC le puede correr un comando que se llama TrueSize. Y este TrueSize logra eso, logra de que cada dato de la matriz TestImage sea ocupado ocupe un píxel de la pantalla que tenemos en nuestra computadora. De hecho, también nos va a mostrar cuál es la mejor resolución que se puede lograr con nuestra pantalla. Entonces, si logramos esto, ahí está, ahorita sí es una imagen, digamos, un poco más bonita y esta la podemos ampliar o algo, pero bueno, ahí cambió, porque no se debe mover, no va a hacer lo que yo hice. Ahí está TrueSize, perdón. Esta es nuestra imagen, entonces, bueno, eso es lo que hace ImageSC. Y ahorita, pues vamos a calcular entonces la transformada de Fourier a este patrón de franjas. La idea es que acá los amarillos indican valor máximo y el azul valor mínimo. Recuerden que si uno le pone o corre otro comando que se llama color bar, ese color bar pues nos muestra al lado una barrita que nos indica cuál es la convención de colores, ¿no? Pero bueno, no me interesa ahora esta parte del color bar, era solamente para mostrar que el amarillo es 1 y que el azul es menos 1. Y acá está nuestra imagen. Y entonces vamos a calcularle a esta imagen la transformada de Fourier. Entonces para eso voy a crear una variable que se va a llamar testImage, pero en mayúscula. Y este testImage nos va a tener la transformada de Fourier de la imagen. Y esa se hace, de acuerdo, como vimos en el tutorial anterior, como FFT-Shift de FFT-Shift de FFT2 de la imagen a la que le queremos calcular la transformada de Fourier. Si visualizamos esta imagen en otro
Si visualizamos el resultado en otra imagen, figure 2, y aquí vamos a decir muéstranos en otra figura la transformada de Fourier. Vamos a ver qué obtenemos. Acá pasó algo. Dice, a ver qué pasó. No salió un error. Ok. Detalles, cosas interesantes. Entonces, resulta que por el cálculo de la transformada de Fourier, test image es en realidad una imagen compleja. Y aquí le estamos diciendo al MATLAB que visualice, que nos muestre una imagen compleja y él no sabe cómo hacer eso. Entonces, en realidad, debemos es mostrarle simplemente algo que sea una matriz real, ¿no? Y para eso, pues podríamos usar simplemente el módulo de la matriz, el módulo de la transformada de Fourier. Es un ejemplo, ¿no? También podríamos hacerlo con la parte real o la parte imaginaria. Pero si corremos esto, acá tenemos estos dos puntitos, que son nuestra transformada de Fourier. Entonces, estos dos puntitos tienen sentido. Tienen sentido porque como la función es una función cosenoidal, la transformada de Fourier de un coseno son dos deltas de Dirac. Antes, cuando lo hicimos en una sola dimensión, vimos que apareció una delta de Dirac en una frecuencia negativa y otra delta de Dirac en una frecuencia positiva. Y estas dos deltas de Dirac tienen sentido por la forma como se define el coseno. Recuerden que un coseno está definido por la identidad de Euler como e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2. Entonces, bueno, ahí están, digamos, las dos deltas de Dirac, ¿no? Sin embargo, como acá tenemos una función en dos dimensiones, pues entonces esas dos deltas de Dirac aparecen inclinadas y la dirección en la que aparecen las deltas de Dirac es en la dirección en la que está la variación cosenoidal de la función. Entonces noten que como la función varía cosenoidalmente en la dirección menos 45 grados, entonces los píxeles pues justamente aparecen así. Sí, vamos a bajarle un poco aquí la frecuencia a esto. Si le ponemos una frecuencia de 2 y acá 2, ahí está un poco mejor, pues bueno, al disminuirle la frecuencia, entonces ahorita los píxeles están más próximos, ¿no? Eso es debido porque el centro de la imagen corresponde a la frecuencia f igual a 0 y pues entonces el 2 pues está más cerca del 0 que el 10, ¿no? Que antes estaba por acá. Esto pues es interesante porque, por ejemplo, si queremos imágenes verticales, creo que 2x da vertical, exactamente, allí nos dan los dos puntitos completamente verticales. Si los queremos horizontales, pues entonces sería por 2y, y entonces ahorita los puntitos aparecen vertical, y bueno, pues dejémoslo como estaba, 2x más, voy a ponerle 4y, por ejemplo, como falta un por. Y entonces, si queremos un ángulo arbitrario, pues entonces estaría allí, ¿no? Es interesante porque, bueno, por una parte cuenten, si tenemos acá una frecuencia de 2x y el centro de la imagen debe estar, si es una imagen de 256, el centro debería estar en 128. Entonces, de 128, que es como por aquí, deben aparecer dos máximos en la dirección x. 1, 2. Y aquí apenas está empezando el tercero, ¿no? Pero no ha aparecido todavía. Y en la dirección vertical, pues deben aparecer, según lo que tenemos, 4 máximos. Entonces, si el 128 está por acá, este sería el primero. 1, 2, 3. Es de acá para acá, perdón. 128 está por aquí. Es exactamente en este punto. Entonces, los máximos serían 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4 pues, que estamos visualizando. Listo, entonces eso es hacer cálculos de transformadas de Fourier usando el comando FFT2. Antes de finalizar, quiero mostrar una última cosa. Si vemos, en realidad estos puntitos aquí se ven como unos puntitos bien definidos. Sin embargo, esos puntos tienen estructura. Y tienen estructura debido a que las funciones, las deltas de Dirac calculadas de esta forma, o sea, el resultado en realidad no son deltas de Dirac puras, sino que son unas funciones que suben, bajan y tienen un ancho finito.
Si queremos visualizar ese ancho finito, hay un truco que se le corre a las transformadas de Fourier, y es que en vez de visualizar la imagen en una escala lineal como lo tenemos, se suele, digamos, resulta interesante visualizar la imagen en escala logarítmica. Es decir, si le calculamos el logaritmo en base 10 a esto y le decimos visualízalo, vamos a ver qué obtenemos. Ahí se ve esto. Quiere decir, esta es la escala logarítmica de la imagen. Pero vamos a hacer algo más interesante. No solamente dejémoslo como logaritmo en base 10 de esto, sino que se le puede poner, ya no quiero tampoco ImageSC, corramos, no dejemos ImageSC, sino ImShow como comando. A ver, dejémosla acá. Listo, esta es nuestra... Bien, esta es la transformada de Fourier. Es que el ImShow tiene cositas allí que no me gustan del todo, pero... A ver, quiero visualizar esto. Simplemente con logaritmo en base 10, entonces ya estamos visualizando la imagen en una escala logarítmica. Si además le metemos otro parámetro dentro del logaritmo, o sea, en este punto, que sea un numerito como 0.01, un numerito, simplemente con este parámetro podemos controlar el contraste de la imagen para poder ver más detalles. Esto nos quiere decir, por ejemplo, acá que el máximo está acá. Sin embargo, hay unos números que no son 0 que se van en esta dirección. A ver. Y si le ponemos acá 100, yo creo que con el ImShow no funciona. Se satura exactamente. O sea, ese es el problema. No lo hagamos con ImShow, sino con ImageSC, y en vez de poner esto, digámosle Color Map Gray. Ahí creo que sí nos va a funcionar mucho mejor. Exacto, se visualizan mejor las imágenes. Entonces noten cómo con este parámetro adicional, esto solamente es un truco para visualizar mejor las transformadas de Fourier, para ver el detalle de ellos. Si le ponemos en este parámetro, por ejemplo, 0.1, con este parámetro pues podemos ir viendo, podemos decirle a la transformada de Fourier que nos muestre más o menos detalle. No sé, aquí es 0.01 o si es 0.001. Pues bueno, empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Que en la escala lineal no son visibles porque el número 1, digamos, el máximo aquí, comparado con el otro, el contraste es muchísimo, ¿no? Entonces no, o sea, este es 1 y supongamos que estos números que están acá son 1 por 10 a la menos 8, por decir algo. Entonces, pues en una escala lineal, el efecto de estos 10 a la menos 8 no se ven. Sin embargo, al aplicarle un logaritmo en base 10, pues sí se hacen notorios, ¿no? Como que reescala uno un poco mejor las cosas. Bueno, también nos podemos ir al contrario, ¿no? Ponerle acá el 10 o ponerle 100. Bueno, entonces aquí lo que ocurre es algo diferente, ¿no? Aquí uno va quitándole el efecto de las cosas mínimas, ¿no? De los valores mínimos que están allá, pues entonces cada vez lo hacemos como más chiquitito. Y bueno, pues eso es lo que quería mostrar para el cálculo de transformadas de Fourier. Espero pues les sea útil y bueno, a todos muchas gracias y a Arely un abrazo.